Papá, llena este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Manifiesta tu poder y tu gloria en medio nuestro. Toca a cada uno de aquellos que en esta hora están necesitando ver tu mano de poder. Señor, trae sanidad a cada enfermo. Trae seguridad a cada uno de aquellos que en esta hora están con incertidumbre. Abrázalos. Abrázalos. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. Permanece allí en esta actitud de adoración. Deja que el Espíritu Santo derrame esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos hace vivir confiados sobre el corazón de cada uno de aquellos que en esta hora están esperando una respuesta de Dios. Si estás conectado, permanece en esta actitud, que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Glorifícate, Espíritu de Dios. Glorifícate. Se rompen yugos, se rompen cadenas, ataduras espirituales que estaban obrando en la vida de muchas personas. Estaban operando con temores, con conflictos. Dios ahora está obrando. Las tormentas se van ahora. Oh, Mashita, Rama, Kita, Rama, Saya. Trae rompimiento ahora, trae liberación en medio de tu pueblo. Todo conflicto ahora se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda oposición, todo lo que estaba paralizando tu andar en Cristo, todo lo que estaba siendo un impedimento para que la paz y la seguridad obren en tu vida, ahora se va. En esa quietud, cuando el profeta quiere ver de Dios, ve acontecimientos, ve terremoto, fuego, viento, pero dice que en ninguna de esas manifestaciones estaba Dios. Dice que cuando oyó un silbo apacible y delicado, allí estaba la presencia de Dios. Aprende a disfrutar de su cercanía en esa presencia de paz. Que Dios manifieste la seguridad en ti. Espíritu de Dios, muévete en medio de tu pueblo y glorifícate. Hay personas que estaban con temores, con incertidumbre en cuanto a situaciones que estaban pasando en su vida. El Señor derrama esa paz ahora. Esa paz es derramada sobre tu corazón y vas a comenzar a caminar en la seguridad de que Cristo está allí contigo. En muchas oportunidades Él habla en la palabra y dice: te tomé de tu mano derecha, no te dejaré, no te soltaré. Él está proclamando constantemente en su palabra que Él está interesado en que nosotros no caminemos solos. Él está más interesado que nosotros en tomarnos de la mano, en guiarnos y llevarnos a ese lugar de seguridad y de paz, donde nosotros podamos disfrutar. Que en esta noche su mano de poder te alcance y puedas caminar en esa verdad. Gracias, Espíritu de Dios.
Gracias por tu visita. Aleluya, Señor. Santo eres. Santo eres. Oh, Mashita, Ramay, Karabasita, la Maracaya. Jotro, Boshoto, Romonta, Namay, Salabaquita, Rabanta, Namasaya, Rabaquía. Ushata, Rabraquita, la Mantora, Bosoa. Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo disipando cosas que estaban allí molestando en tu vida. Disfruta de su presencia y glorifícale en todo momento. Bienvenidos a la casa de Dios y que puedan disfrutar de su presencia en este tiempo. Puede tomar su asiento allí. ¿Sabe qué importante es que podamos aprender a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo? Por mucho tiempo vivimos en ajetreos, en corridas, en preocupaciones y no nos detenemos a darle un lugar. No nos detenemos para que Él se pueda manifestar en nosotros. Y aunque estamos en Dios, estamos muy lejos de Dios, caminando en nuestras preocupaciones, detrás de nuestras tareas, con nuestras obligaciones y responsabilidades. Y a veces Él queda ahí a un costado, sin que nosotros le demos el lugar que Él se merece. Así que yo le animo que usted sea un buscador de la presencia del Espíritu Santo en su vida y pueda disfrutarle. Yo quiero hablarles en esta noche del significado de la redención. Hebreos 9, el autor de Hebreo en el capítulo 9, verso 11 y 12, dice, le leo la Nueva Traducción Viviente: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y diga fuerte conmigo, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Sabe que el pueblo de Dios, al cual Dios le entregó una religión con rituales, dogmas, mandamientos a cumplir y todo un montón de cosas que ellos tenían que practicar para poder tener una cercanía a ese Dios que para ellos era un Dios que no veían? Entonces, cuando ellos cometían pecado y se alejaban de Dios, tenían que ponerse a cuenta con Dios, y para eso Dios había establecido dentro de su forma de religión sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, todo una gama de personas preparadas hasta en su linaje de sangre para poder ejercer ese rol. Y el sumo sacerdote era el que tenía la obligación de la tarea de que una vez al año hacía una expiación a través de sacrificios, derramamiento de sangre, y podía entrar a ese lugar santísimo, que era lo que dividía en el templo. Había un velo
y dividía del lugar santo al lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. Allí estaba el arca con las tablas de la ley, cosas que eran muy valiosas. Y cuando él entraba allí una vez al año, podía espiar y redimía el pecado del pueblo. Pero Jesucristo nos está contando aquí en esta parte que Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto. Él entró al cielo directamente y entró como un sumo sacerdote y no derramó sangre ni de cabras ni de corderos. Él derramó su propia sangre una vez y para siempre. En la antigüedad tenían que practicar esto año tras año y cada vez que, imagínense, venía la gente con sus animales y sacrificios y ofrenda, derramamiento de sangre, expiación, para ser redimido de el pecado que ellos tenían. Ahora, yo quiero que podamos ver la importancia de la redención. Pastor, pero ya conocemos al Señor y somos salvos. Gracias a Dios por esto. Yo entiendo que creo que si usted hoy está en la iglesia y está siguiendo a Dios es porque entendió la importancia de la salvación. Pero la redención es una de las doctrinas más importantes de nuestra salvación, así como lo es la justificación también, que en otro momento lo voy a enseñar. Pero para que podamos entender bien esto de la redención, tenemos que darle la importancia que eso tiene para el cristianismo, pues es muy básica, pero muy fundamental entender esta doctrina de la salvación y de la redención. Redimir no es solamente sentir compasión, redimir es rescatar, recuperar o pagar el precio y asumir una responsabilidad que el otro no podía cargar, que el otro no podía pagar o no podía solucionar por sí mismo. Entonces había alguien que tenía que redimir a otro. Cuando esto nos es revelado a nosotros, porque nosotros podemos tener entendimiento, conocimiento, pero no revelación. Y el conocimiento y el entendimiento, cuando le ponemos otro conocimiento, otro entendimiento, puede traer confusión. Pero cuando yo tengo revelación, ahí nadie me lo va a cambiar. Dígame, ¿quién se anima a ir y traerme esta canasta llena de agua? Levánteme la mano si hay algún valiente. Nadie. ¿Por qué? Porque saben que no van a poder contener el agua aquí adentro. Y no es un conocimiento que ustedes tienen, es una revelación que si esto tiene endija, el agua acá no va a quedar. Entonces, necesitamos tener revelación para que nosotros no entremos en ninguna confusión y podamos valorar lo que Cristo hizo. Cuando esto nos es revelado, la frase de que Cristo me redimió deja de sonar como una frase religiosa, porque muchos repetimos como una frase, Cristo me redimió de la maldición del pecado. Y allí queda. ¿Y qué es eso? Esto se empieza a revelar una verdad central del Evangelio que es importante para que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Entonces, como cristianos nacidos de nuevo, perdonados y limpiados por la sangre de Jesús, nosotros no podemos ignorar esa verdad. Y ahora sí, para comprender bien esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento para que podamos entender qué significa la redención. Cuando el pueblo de Israel no tenía templo, no tenía tierra propia, ellos eran esclavos en Egipto. Dios todavía no había dictado leyes, hablaba con los patriarcas, allí estuvo Abraham, le dio promesas, el pueblo empezó, nacieron los hijos,
toda la descendencia de las tribus, pero terminan esclavizados en Egipto, todo el pueblo de Israel. Y ellos vivían bajo el poder de Faraón, que era el que gobernaba Egipto, y no era de lo más bueno y de lo más mansito que podía haber. Era alguien que los tenía precisamente en esclavitud, a trabajo forzado. Y ellos, mientras vivían allí, bajo el poder de Faraón, no tenían nada. Sus días no le pertenecían. Su trabajo, su tierra no era de ellos. Todo lo que ellos tenían, nada le pertenecía, porque todo era de Faraón. Ellos vivían esclavos, comían la comida de Faraón, vivían en la casa de Faraón, estaban en la tierra de Faraón, trabajaban para Faraón. Era un sistema totalmente opresor donde ellos no podían disfrutar de nada. Y vemos en el libro de Éxodo que Dios le dice a Moisés, en el capítulo 6, verso 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cómo iba a ser la redención, el rescate, el pago por la libertad? Iba a ser con brazo extendido y con juicio grande. Dios le estaba diciendo a través de Moisés, déjamelo a ese faraón a mí, que yo le voy a enseñar. Y ahí le dio, ¿no? Todos conocen la historia de la libertad del pueblo de Dios allí en Egipto. Y en ese pasaje podemos ver que Dios no promete solo aliviar la carga que estaba soportando su pueblo, sino que Él promete rescatarlo y librarlos de la opresión en la que estaban viviendo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces nosotros recibimos la salvación de Jesucristo. Fuimos mal, aparecimos un día en una iglesia porque nos invitaron, porque nuestra situación estaba terrible, no sabíamos más cómo seguir en nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra economía, lo que sea. Y llegamos y vimos un montón de gente amorosa y parece que el que habló ahí arriba sabía toda mi vida porque me dijo todo lo que me estaba pasando. ¿A cuánto le pasó eso? A todos les pasa lo mismo. A mí me pasó también. Yo dije, ¿quién le contó todo lo que yo hice? Y es Dios hablándonos. Entonces, cuando llega ese momento, decimos, bueno, gracias, que uy, qué lindo, me sentí en paz con Dios. Y ahí quedó. Y posiblemente al tiempo me aparto de la iglesia y no vuelvo más porque, no, estaba lindo, ya aprendí algo y algunas cosas me quedaron y hasta que por ahí vuelvo a caer otra vez. Yo no entendí la importancia de la redención. Porque si hubiese entendido que Dios me rescató, me liberó, yo no hubiese vuelto otra vez a la esclavitud. ¿Cuánto me están entendiendo? Vemos que la iniciativa de librar al pueblo viene de Dios para rescatar a quien no podía hacerlo solo. Ellos no se podían rescatar solos. Tenía que ir alguien a rescatarlos. El esclavo no se compra a sí mismo. El esclavo no puede decir voy a juntar un montón de plata y comprarme yo mismo. No puede. Porque al ser esclavo no tiene posibilidad de tener dinero, de tener ahorros. Que sí que el esclavo a sí mismo no se puede comprar. Si usted está esclavizado no puede liberarse. Usted no puede comprar la libertad de la esclavitud que usted está viviendo. La persona que está endeudada no se puede liberar a sí misma. El que está perdido no se puede recuperar solo. Alguien tiene que intervenir a favor de ellos. ¿Sí? A veces nosotros ponemos nuestra mejor fuerza de voluntad
con nuestras propias fuerzas humanas para poder salir de la situación en la que estamos y no alcanzamos. Y a veces conocemos en la iglesia una práctica de autoayuda y decimos qué bueno que está esto, pero no me alcanza porque necesito a alguien que realmente me redima. Y si yo no entiendo la importancia de la redención, no lo voy a poder alcanzar. Hay una palabra hebrea que se llama Gaal, que significa redimir, recuperar o rescatar lo que se había perdido. También hay otra palabra que se pronuncia padá, que habla de rescatar o liberar mediante un precio. Así que redención no es una emoción, redención no es un sentimiento religioso, el rescate real es liberación concreta, es alguien actuando para sacar a otro del poder que lo tenía sujeto. Si usted no entiende que su redención es que Cristo lo hace libre de la esclavitud del pecado, de la condenación, de lo que lo estaba oprimiendo, de las fuerzas demoníacas. Por eso que dice que cuando Él nos toma, nos rescata de la esclavitud, nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. Nos saca del reino de Satanás y nos lleva al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y eso no es algo que ocurra ocasionalmente de una manera emocional o sentimental. Ay, salí, dice, ahora fui libre, ay, Dios me redimió. Y parece que vivimos una emoción. Pero no es lo que sucede. Lo que sucede es algo concreto, algo que Dios paga el precio a través de la sangre de Jesucristo, nos redime, nos rescata, nos traslada de la situación en la que estamos a un estado de libertad total. Por eso necesitamos entender con claridad la importancia de la redención. Después de sacar a los israelitas de Egipto, Dios le da leyes. Ahí es donde empieza a dar todo el sistema de valores religiosos para que su pueblo camine. Empieza a través de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Empezamos a ver la cantidad de leyes que Dios establece para que su pueblo se mueva como Dios quiere. Y esas leyes eran para ordenar su vida espiritual, social y familiar. Y dentro de esas leyes, la redención también tenía una aplicación práctica, porque para ellos también estaba la importancia de la redención. Vemos que habla de responsabilidades relacionadas con recuperar tierras, rescatar a una persona endeudada y preservar el nombre familiar cuando una familia queda sin descendencia. Entonces, Dios había establecido todo porque su pueblo, Israel, dependía de esas 12 tribus, de esos 12 descendientes, y lo que Dios había establecido, que eso permanezca perpetuamente, y ahí comienza a dar un linaje, y para que esto pase, necesitaban practicar la ley que Él había establecido de redención. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, quiero que usted me siga y no se pierda, porque quiero enseñarle esto. Y aquí aparece otra palabra hebrea que es Goel y significa pariente redentor. Ese no era un desconocido generoso que podía comprar o pagar por un esclavo que ni siquiera conocía, que le servía porque tenía buen físico y podía trabajar y lo redimía para eso, para comprárselo para él, lo libertaba del otro que lo tenía esclavizado, pero lo seguía esclavizando él. No, este era alguien cercano, alguien que tenía derecho o capacidad para intervenir en favor de su familia. Y esto es muy importante porque en Israel la tierra
no era solo una propiedad, era memoria, era herencia y era pertenencia que tenía que estar por perpetuidad. Fíjense, desde ese tiempo están hablando del territorio de Israel y pasaron 5000 años. Israel sigue siendo el mismo territorio por el cual se han librado miles de batallas y se siguen librando hasta el día de hoy. Usted mira y dice, ¿por qué Israel? Tanta guerra, tanto. Porque es el pueblo que Dios estableció y sigue estableciendo toda una línea de sangre que tiene que permanecer allí. Y los han exiliado, los han sacado, han vuelto a su lugar y siguen permaneciendo porque hay promesa de bendición para Israel. Entonces, esta tierra es la que necesitaba permanecer en memoria, en herencia y en pertenencia. Y perderla era perder la estabilidad, era perder el rumbo y el futuro familiar de familia de Dios, porque era el pueblo de Dios. Cuando Dios está hablando a Israel, está hablando a su pueblo. Cuando estableció el pueblo hebreo, el pueblo que hoy llamamos judío, era el pueblo que él había escogido. Me eres un pueblo especial, le dice. Les habla con la autoridad de un padre a ese pueblo, no era para otro. Por eso Dios le muestra el valor y la importancia de la redención. Por eso la importancia, y esto impedía que la pérdida tuviera la última palabra. Si vamos al libro de Ruth, acá vamos a poder entender un poco más la importancia de la redención. Ruth, ¿cuántos conocen la historia de Ruth? ¿Cuántos leyeron el libro de Ruth? Bueno, si no leyó, léalo porque tiene 4 capítulos, es muy cortito y es una historia muy linda. Era viuda, había quedado muy vulnerable. Una mujer, la Biblia está escrita en un sentido patriarcal, machista, y la mujer, si no tenía un hombre, no tenía autoridad, no era movida para descendencia. Entonces necesitaba una autoridad masculina para que pueda permanecer en alguna línea de sangre reconocida. Ruth era una extranjera, era moabita, era de Moab. Noemí, que era su suegra, había salido de Belén con su esposo y sus 2 hijos. Y su esposo muere y sus 2 hijos mueren y quedan sus 2 nueras. Una era Ruth y la otra. La otra se va para el otro lado, para su tierra, pero Ruth decide acompañar a Noemí. Y Noemí le dice, tú eres extranjera, si vienes a Belén, a la tierra de Israel conmigo, no tenés quien te pueda sostener. Entonces ella dice, yo voy a ir contigo y donde tú vayas yo iré y donde tú mueras yo moriré. Que sí que se va con su suegra y cuando llegan allí la manda a trabajar al campo de Booz, que Booz era un pariente cercano de ellos. ¿Sí? Ruth comienza a levantar espigas en los campos de Booz como un sustento económico para sobrevivir. Y allí hay todo un acontecimiento, después si usted lee el libro lo va a saber. Le dejaban que caigan de más espigas para que ella pueda tener más y así pueda llevar comida a su casa. Pero este Booz era un pariente cercano de ellos. Entonces era quien la podía redimir. Él tenía un sustento económico para sobrevivir y él podía actuar como un Goel, como un pariente redentor. Él era el que podía darle sustento a esta mujer. Precisamente lo que Ruth necesitaba. Ella necesitaba algo más que compasión. Ella necesitaba algo más de que le dejen un poquito más de comida para que ella levante. Ella necesitaba algo más que un poquito de lástima o de buena voluntad. Ella necesitaba que alguien le dé la seguridad para perpetuar una eternidad en su familia. Entonces,
lo que ella necesitaba era redención. Alguien cercano, con derechos, con recursos y dispuesto a asumir la responsabilidad. Y mire lo que dice el libro de Ruth, capítulo 4, verso 1 al 10. Acá le voy a leer un poco la historia del final para que usted vea lo que hace este hombre. Vos fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que vos había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven y siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Había otro pariente que era más cercano y él se tenía que hacer cargo porque todo tenía una autoridad. Entonces lo llama y le dice: tenés que hacerte cargo de la tierra de Noemí. Enseguida vos llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos para que sepan lo que ellos hablaban. Entonces vos le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy yo el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo, yo la compro, yo la rescato a esa tierra. Entonces le dijo vos: por supuesto, al comprar la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Miren lo que hacían: compraba la tierra, se casaba con esta mujer y los hijos llevaban el nombre del esposo que había muerto. Esa era la manera de redimir, que esa mujer se le seguía dando autoridad y seguía teniendo descendencia de aquel esposo que había muerto. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto podría en peligro mi propia herencia. Él ya tenía su familia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia, el calzado, y se lo entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia, el que tenía la autoridad, el que tenía el poder de hacerlo, se quitó la sandalia mientras le decía a vos: compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón, que eran los hijos de Elimelec. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener hijos para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal. La propiedad de su familia, hoy todos ustedes son testigos. Que sí que se quedó con la tierra, se casó con vos, con Ruth, y ahí le da autoridad. ¿Para qué? Para que siga la descendencia. Después Ruth tuvo un hijo y mire lo que pasa con esto. Y le pusieron el nombre Obed, el cual llegó a ser padre de Isaí, abuelo de David. ¿Entienden por qué era importante la redención de la tierra, la redención del apellido? Porque de ahí salía una descendencia. Y de esa descendencia llegó a ser el rey David, y del rey David salió el linaje de Jesucristo. Todo lo que se hacía en cuidado, en redención, era precisamente para que esto permanezca. Otra historia fue la de Rahab, la ramera que estaba en Jericó. Cuando toman, le dijeron los guardias:
que habían, los espías que habían estado, que le guardarían la vida. Ellos redimieron la vida de esta mujer y de esa prostituta sigue siendo el linaje de David también. El linaje de Jesucristo, perdón. Cuando nosotros vemos la importancia de por qué redimían, por qué era importante la redención, porque de allí salía un linaje, de allí seguía una perpetuidad y no se tenía que perder. ¿Por qué usted fue redimido? Porque Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene algo grande para usted. Esta historia nos muestra la importancia de la redención, pero Cristo revela una redención perfecta. Vos era un pariente cercano y Jesús se hace cercano a nosotros adoptando la humanidad. Él era Dios y estaba en el cielo. Y Él para pagar y para redimirnos, Él se tiene que hacer hombre. Nace de una virgen para poder estar aquí, en medio de nosotros, para moverse como nosotros, donde dice que en todo fue tentado, pero en nada pecó. Si Él hubiese sido un Dios sobrenatural y no hubiese sido hombre, no nos hubiese podido redimir. Vos redimió una herencia familiar, pero Jesús restaura nuestra relación con Dios. Dice que nos hizo hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Fíjense por qué es importante la redención. Y nosotros tenemos que entender esto. Vos asumió un costo legal y familiar, que era lo que estaba como ley religiosa, pero Jesucristo pagó con su sangre. Él nos redimió con su sangre, el versículo que les leí primero. Y Él entró en ese lugar santísimo, eterno, en el cielo. En el Nuevo Testamento la redención llega a su cumplimiento con Cristo Jesús. Y aquí hay una palabra clave en griego que es apolustrosis y significa redención, liberación mediante rescate, una libertad obtenida porque se pagó un precio. Y ahí cuando aparece esta palabra, el apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Tenemos redención por su sangre. Ese es el precio que Él pagó. Nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto porque Dios nunca ignoró el pecado. Ahí es cuando viene la importancia de la redención. Dios no ignoró nunca nuestro pecado. Venimos a la iglesia, dice, ahora tus pecados te son perdonados, ahora qué lindo, ay, Dios me ama, qué bueno, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero yo creo que Dios ignoró esto. No, es que necesitaba derramar la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Él no ignoró nuestros pecados, Él sabía que nuestros pecados no nos permitían tener relación con Él. Por eso necesitamos la redención, el rescate y el pago por la libertad. En Cristo Jesús, Dios actuó para rescatar lo que estaba perdido, pagando un precio que nosotros no podíamos pagar. Ni rituales religiosos, ni peregrinaciones, ni velas, ni nada que hagamos puede pagar nuestra libertad. Lo único que lo hace es por la fe, el creer en el sacrificio de Cristo. Por eso cuando nosotros ignoramos
el sacrificio de Cristo en la cruz, no podemos alcanzar la redención. Creemos que, bueno, unas palabras bonitas que ya nos hicieron libres. Ahora, cuando volvemos a la imagen de las sandalias de Ruth, del calzado, de que cuando este pariente que tenía la autoridad de redimir, se quita las sandalias, el calzado y le da, es como la escritura, ahora eres tú el responsable de esta redención. Le da ese calzado a aquel que sí podía redimir, alguien que cede sus derechos, y ahí estaba vos para asumir el lugar de ese redentor. Quiero que usted recuerde la imagen de Juan el Bautista hablando de Jesús cuando Jesús venía y él dice que no era digno de desatar la correa de su calzado, de sus sandalias. Él no era digno. Le estaba diciendo acá en esto, con esa imagen, él dejaba claro que él no tenía o no venía a ocupar el lugar principal. Él no era el redentor, sino que él le señala a quien sí tenía el poder de quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él es el que tiene la autoridad. Él era el redentor, el único que tenía poder para hacerlo. Y ahí vuelve esa imagen nuevamente. Y en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo una referencia específica a aquel que tenía el poder, que tenía las sandalias puestas para tener autoridad de redención para toda la humanidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que fuimos redimidos porque alguien pagó un precio. La redención que nosotros recibimos no es un regalo así nomás. Como a veces decimos, bueno, ahí tengo mucho, sí, mira, este me lo regaló, no me acuerdo quién, y esto, sí, esto fue un regalo que me hicieron por... No, este es el regalo más importante que nosotros recibimos. Y el que nos dio ese regalo entregó hasta su última gota de sangre, su vida, para que nosotros seamos salvos. Y que podamos caminar honrando ese rescate. Y para concluir, acá la redención llega a su centro máximo. Y le hago esta comparación con vos para que usted pueda entender. Vos redimió una herencia familiar allí en Belén. Y Cristo redime a los pecadores por medio de la sangre derramada en la cruz de Calvario. Vos asumió un costo legal y familiar. Cristo pagó con su propia vida, entregando todo lo que él tenía. Vos restauró el futuro de Ruth y una genealogía, una herencia. Cristo rescata a los suyos y le da una nueva identidad delante de Dios. Usted ahora es hijo de Dios. Muchas veces nos costó entender esto. Me cuesta hacérselo entender a alguien que no tiene una revelación de reino. Todos somos hijos de Dios. Te dice, no, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo tenemos que recibir la redención, el rescate y el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Cuando Él hace eso, ahí nosotros podemos decir, ahora somos hijos. Porque Él nos perdonó, porque Él nos rescató, porque Él pagó el precio
que para nosotros era impagable. La única manera de ser salvos fue a través de Jesucristo. Que alguien sin pecado, sin falta, muriera y haga esa expiación para poder redimirnos. Hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Ser redimidos significa que ya no pertenecemos al antiguo Señor que nos dominaba. Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, ya ellos no pertenecieron más a Faraón. Cuando Cristo Jesús nos rescató a nosotros, ya no pertenecemos más al diablo. Ya no tiene más poder en nosotros. Fuimos rescatados, fuimos redimidos. Se pagó un precio para que nosotros no pertenezcamos más a esas tinieblas. Ahora somos de la luz. Significa que la culpa no tiene la última palabra. Pero lo que pasa, lo que yo hice y lo que... ¿Cuántas veces me equivoqué y seguimos con la culpa y la culpa nos machaca y el diablo pone sobre nosotros toda esa culpabilidad? Que me equivoqué y tomé malas decisiones, hice las cosas mal y por mi culpa y por mi culpa y por mi... Hasta una oración hicieron con eso. Significa que el pecado no define tu identidad final. No es tu culpabilidad. Él ya pagó un precio y te hizo libre. Y en esa cruz dice que clavó el decreto que nos era contraria. Todos los argumentos para culpabilizarte que el diablo tenía contra vos. Que hiciste esto, que te vi cuando hacías lo otro, que andabas en aquello y que... Y el diablo nos seguía con esa culpabilidad, pero él pagó el precio y clavó el decreto ahí para que cuando el diablo venga y diga, mirá Walter, había hecho sí, pero yo ya pagué por él. Pero mirá Juan, mirá María, mirá lo que habían hecho, fíjate, ay mamita querida, y se tapaban los ojos porque hasta vergüenza le daba. Ya Jesús pagó por eso, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenés que entender que alguien pagó el precio y fuiste redimido de eso. Si no llegas a entender eso, nunca vas a poder agradar a Dios. Porque el que no responde en agradecimiento a aquel por quien pagó el precio, significa que eres propiedad de Cristo. La redención no se trata de lo que tú pudiste pagar. Se trata de lo que Cristo ya pagó por ti. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. No te distraigas. Pero que puedas pensar en este momento. Si realmente había algo en tu vida que tú no tenías posibilidades de hacer y que alguien hizo por vos. Comprarte algo, pagarte algo, salir de una situación difícil, evitar que te pase algo. Hace poco alguien me contaba de una niñita que tuvo una situación de una convulsión, un ahogo y se moría. Y él me dice, era chiquitita y yo la agarré y la cargué en la camioneta y salimos corriendo al hospital y la pudimos salvar. Y cuando él me cuenta esto, la niña salía de la casa chiquita y jugando y haciéndole a este hombre payasadas. Dice, este es el agradecimiento que ella todos los días me da. Porque sus padres siempre le dicen, este hombre te salvó. Si no hubiese sido por él, si no estaba con la camioneta en marcha en la puerta, no sé qué hubiese sido.
Y nosotros tenemos, por ser cristianos, la imagen de un Cristo que murió por nosotros. Nos acordamos todos los días de darle gracias por lo que Él pagó, de darle gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Porque aún antes de habernos conocido, Él ya nos había predestinado. Él tenía un propósito con nosotros. Por eso nos perdonó. Si tu vida está siendo sin propósito, lo primero que tienes que entender es que fuiste redimido. Alguien pagó por vos. Tenés que vivir en agradecimiento por ese que murió, por ese que ocupó tu lugar allí en la cruz. Era nuestro el lugar que nos merecía, nos correspondía pagar con nuestra propia sangre por todos nuestros pecados. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva que Dios tiene, es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él nos redimió, Él nos pagó, Él nos compró, Él nos rescató. Y no es para que nosotros sigamos viviendo igual, es para que nuestra vida tenga un propósito. Y en el agradecimiento por ese rescate, Dios nos manda a hacer una obra para que muchos conozcan lo que Él hizo. Él nos mandó a contar, a predicar, a anunciar las buenas noticias del reino. Y las buenas noticias del reino es todo lo que nosotros hoy aprendimos. Que estamos condenados, pero que alguien nos perdonó y nos rescató. Y hoy tenemos mucha gente viviendo en condenación, sin poder ser feliz, sin encontrar una salida para sus situaciones. Él quiere redimirte, pero que tú entiendas la importancia de esa redención. Papá, oro en esta noche por cada hijo de esta casa. Oro por cada uno de aquellos que quizá por mucho tiempo pasaron en poco el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque entendieron que ahora eran parte de un cuerpo, que eran parte de una iglesia. Y estaban caminando, incluso muchos hasta sirviendo, sin el agradecimiento a aquel que pagó el precio para que hoy le puedas servir, para que hoy puedas estar aquí. Papá, declaro que traes revelación al corazón de cada uno y que tu Espíritu Santo trae esa convicción clara de todo pecado para que puedan caminar en la libertad que Cristo Jesús pagó allí en la cruz. Ya no somos más esclavos, ya no caminamos más en condenación. Ahora hay una esperanza, porque el que pagó el precio y el rescate tiene un propósito para nuestras vidas. Comienza a vivir en el propósito que Dios estableció para ti. Comienza a vivir en la libertad que Cristo Jesús estableció para que puedas ser un anunciador de las buenas noticias del reino y que esa redención que recibiste como pago, como rescate, como libertad,
por la vida que estabas viviendo antes de conocerle, se convierta en un agradecimiento constante a aquel que murió por ti. Papá, bendigo a cada uno. Bendigo la salud de cada uno de los hijos de esta casa. Oro por cada uno de aquellos que quizá hoy no pudieron estar porque están con alguna situación en su salud. Papá, aplicamos el poder de la sangre de Cristo en la cruz, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Envío palabra de vida, palabra de sanidad, y declaro sanidad en los cuerpos, declaro sanidad en el alma, en las emociones. Toda persona que está viviendo en temor, atormentada, con depresión, ahora, Señor, trae libertad a sus vidas y trae sanidad sobre cada una de esas situaciones. Bendigo las familias, las relaciones familiares, bendigo la economía de cada uno de estos hijos y reciba ese regalo precioso que Dios le dio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga ricamente